Responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta. Red Terapia Amor. Andar consciente. Red Terapia Amor. Andar consciente. Programa cuya intención es la reconexión del amor en cada persona y devolverlo a la tierra para ayudarle en su proceso de sanación. Te acompañan los próximos 60 minutos Gaby Espíndola y Enrique Encinas. Gaby Espíndola y Enrique Encinas. Buenos días, queridos o me escuchas conscientes. Hoy estamos con invitados muy especiales. El tema, les comentábamos la semana pasada, es para la mente es cáncer, para el corazón es una oportunidad de renacer. Vamos a hablar desde la parte espiritual de las enfermedades que ya lo hemos comentado, emocional, cuáles son los bloqueos, cómo ir trabajando de manera interna con nuestra propia experiencia de vida para no llegar a tener esta experiencia tan fuerte como lo es ya un cáncer para la mente. Aunque para mi corazón sea una oportunidad de renacer, pues es una experiencia complicada. Para los que ya han atravesado por ahí, todo se puede sanar, todo se puede reestructurar, transformar, transmutar. Entonces, no importa en qué etapa estén, si han tenido algún familiar cercano, una experiencia personal, les va a interesar la información que aquí vamos a compartir. Nuestro invitado es el biomédico Daniel Peralta, que trabaja con biológicos naturales, es correcto, para la regeneración celular. Y más adelante llegará la psicóloga Mariana Rojas, que también ella nos ayudará a cómo ayudar a renacer. Enrique Encinas, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis todos? Bien, para enmarcar, y antes de presentar también a nuestro invitado, os voy a leer un texto. Hay una doctora, creo que lo hemos comentado en algún otro programa, en alguna entrevista. Lise Bourbeau es una doctora francesa que tiene un libro que en español se llama Obedece tu cuerpo. Y ella habla sobre cada enfermedad, cuáles son los bloqueos mentales y emocionales que no la producen. Entonces, para enmarcar un poco más el programa de hoy, os vamos a leer cuáles son estos bloqueos. Desde un punto de vista emocional, esta enfermedad se manifiesta en una persona que sufrió una herida grave en su infancia, de uno de los padres o de los dos, y tuvo que vivirla en aislamiento. Las heridas emocionales importantes que pueden causar enfermedades graves son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición o la injusticia. Algunas personas pueden haber sufrido varias de estas heridas durante su infancia. En general, la persona que padece de cáncer es del tipo que desea vivir en el amor que rechazó por completo al albergar durante mucho tiempo ira, resentimiento u odio hacia uno de sus padres. Muchos rechazan incluso a Dios por lo que vivieron o viven. El otro día lo hablábamos como el síndrome, ¿no?, que decíamos del ángel caído, ¿no?, el venir a este mundo. Estos sentimientos no reconocidos se acumulan y aumentan cada vez que algún incidente revive esa vieja herida. Un día, cuando la persona llega a su límite emocional, todo estalla en su interior y entonces aparece el cáncer. Se puede manifestar después de que la persona haya resuelto el conflicto o bien durante el bloqueo. El bloqueo mental sería que si tienes cáncer es importante que reconozcas que de niño sufriste y que te permitas ser humano, es decir, darte el derecho de rechazar a uno de tus progenitores o a los dos. El hecho de sufrir heridas en soledad es lo que crea la mayoría de los problemas. Es posible que creas que si te liberas de ellos serás más libre. Por el contrario, la necesidad más grande de tu alma y de tu corazón es acercarte al amor verdadero, y el medio por excelencia para ello es el perdón. No olvides que perdonar no solo quiere decir no rechazar a los demás. La dificultad más grande de la persona con cáncer es perdonarse a sí misma por haber albergado estos pensamientos de odio o esas ideas de venganza aun cuando fueran inconscientes. Perdona al niño que vive en ti, que vivió en silencio y sintió rabia y rencor sin tener quien lo apoyara, quien lo entendiera. Deja de pensar que el hecho de rechazar a otra persona significa ser malo. No es maldad, es ser humano. Bien, pues yo creo que es bastante profundo y bastante indicativo. O sea, pensar que muchas veces si consideramos que la enfermedad, como decíamos un día, la co-creamos de alguna forma nosotros, es una alerta que nos avisa, decir, oye, aquí hay algo que no está funcionando. A veces simplemente con meditar en esto que habéis escuchado, no solamente con esta enfermedad,
sino con otras, puede hacer que ya haya un cambio total, un cambio muy diferente en la forma que lleváis esta enfermedad. Para ello, pues tenemos hoy aquí a Daniel Peralta. Hola, buenos días, mucho gusto. Daniel Peralta, aparte de amigo, es un biomédico, que os puede parecer algo interesante, curioso. Yo desde que ya nos conocemos hace unas semanas, o hace ya un mes, por lo menos, sí, por ahí, pues hemos hablado mucho de muchos temas, ¿no? Sobre todo el tema de la enfermedad. Y cuando él me dijo biomédico, digo, oye, pero defíneme qué es esto de biomédico. Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto de biomédico? ¿Qué es lo que aportas? ¿Qué es lo que ayudas al organismo y a las personas? Sí, claro que sí. Bueno, pues primero, gracias por la invitación. Y bueno, la biomedicina es como un campo muy extenso. Está enfocada principalmente a hacer investigación, conocer más de cómo funciona pues la parte biológica del organismo. Cómo funcionamos, y partiendo de ahí, pues, o adquiriendo ese conocimiento, pues se ha buscado encontrar tratamientos a enfermedades que no se han podido tratar, ¿no? Dentro de ellas, pues, como ahorita el tema de hoy, el cáncer es una enfermedad que hay mucha investigación al respecto, pero es difícil poder encontrar como un medicamento que lo cure, ¿no? Entonces, cure todo. Que lo cure todo. Entonces, sí. Es como muy complicado. Entonces, bueno, pues la labor es buscar, investigar qué se puede hacer y para poderlos ayudar, ¿no? Y haciendo un paréntesis, realmente donde empiezo a entender toda la teoría que nos dieron los doctores aquí en la Facultad de Medicina de la UAP, en el Instituto de Fisiología. ¿Dónde estudiaste? Es donde estudié. Entonces, pues ahí hablaban como de muchas cosas, ¿no? Canales iónicos, células, moléculas, y entonces todo estaba padrísimo para los exámenes. Sin embargo, para mí era muy difícil poder como transmitirlo a la gente, ¿no? Aparte, pues está como muy complicado llevar a la ciencia a los hospitales. Hay como un puente que todavía hay que como unirlo o reforzarlo. Y uno de mis tíos, pues, le da cáncer, pues lo diagnostican como terminal. No le daban más de 3 meses de vida. Y bueno, pues entonces la tía me dice, pues tú eres el científico, como haz algo, ¿no? Y bueno, pues... Toda la responsabilidad para ti, ¿no? Sí, entonces pues fue como bueno, pues tengo que hacer algo. En el Instituto de Fisiología, en el laboratorio de biofísica, estuve estudiando estaba trabajando con plomo y arsénico, los efectos del plomo y arsénico sobre el corazón. Entonces dije, bueno, pues algunas de las quimioterapias traen también metales pesados, igual puede funcionar, ¿no? Y voilà, pues le dimos, ¿no? Afortunadamente le pudimos dar 2 años y medio más de vida de lo que se pronosticaba en el hospital de Pemex. Él trabajaba en Pemex. Y bueno, pues de ahí fue como la inquietud de todavía estudiar y aprender más. Partiendo de esta experiencia, más que todo lo que se estudia con los oncólogos, por ejemplo, aquí más que hablar de términos como muy específicos y clasificaciones, pues más que nada es compartir una experiencia que primero fue un familiar, ¿no? Un familiar muy querido. Entonces llega el momento en que pues sí eres como muy científico, pero a veces la ciencia no llega a responder todas las preguntas que quisiéramos que se respondieran. Sin embargo, pues el sentimiento te gana y quieres como ver bien a tu familiar, a tu ser querido, ¿no? Entonces buscas como de todo, ¿no? Y entonces intentando como entender qué pasaba, algo que me había dado cuenta es que pues mi tío estaba como mucho tiempo y todo el día, todos los días como muy estresado, ¿no? Y esto es la liberación de adrenalina principalmente, cortisol, aminas. De hecho, en el laboratorio, cuando nos enseñaba el doctor que cuando alguien se está infartando se liberan unas sustancias que se llaman cadaverina o putrefacina, porque es una manera para sobrevivencia, ¿no? Es como el último recurso que tiene el organismo para sobrevivir. Y dije, wow, pues el nombre como que está muy rudo, ¿no? Desde el nombre. Y decía, bueno, pues aquí, pues
probablemente esté pasando esto con mi tío. Y entonces también entendí que los medicamentos que uno investiga en el laboratorio, los investigas bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, el pH, ¿no? O sea, sí, tú tienes un pH, pues neutro. Lo que hablábamos del agua alcalina, ¿no? Ajá, cosas así. Y pues realmente, por ejemplo, cuando nosotros estamos en situación de correr a pelear, como el sistema inmunológico, quien nos protege de todas las enfermedades, pero gasta muchísima energía el sistema inmunológico. Entonces, cuando estamos en modo de sobrevivencia de correr a pelear, esto se inactiva el sistema inmunológico, y una respuesta para poder que no te invadan las infecciones es que tu cuerpo se acidifica gracias a la adrenalina. Uh-huh. Y bueno, dije, bueno, pues si está como todo el tiempo en tensión, pues probablemente eso es lo que esté pasando, ¿no? Que las células que le llamamos cáncer, más que otra cosa, pues estaban buscando también sobrevivir a un ataque, una agresión, sí, ¿verdad? Sí. Una agresión que pues por llevar la comida, ¿no? Con mis primas, por cumplir bien el trabajo, por muchas causas, a lo mejor muy justificadas, pero al final del día él estaba forzando mucho a su organismo. Su máquina estaba forzando. Y pues su pulmón, pues lo único que quería era sobrevivir, ¿no? Claro, estas células, al querer sobrevivir, estaban dejando de hacer la función para las que estaban hechas. Lógicamente. Y bueno, pues la idea más que seguir con quimioterapias, de hecho él le fastidiaban las quimioterapias porque simplemente con decir hospital o algo relacionado con el hospital, entonces así se iba al baño y muchas náuseas, ¿no? Sí, tú me decías, perdona que te interrumpa, el otro día comentábamos, ¿no?, que todas las células tienen un proceso que en el supuesto caso de que no hacen lo que han venido a hacer, y hablamos el otro día de propósito de vida, podríamos decir que una célula también tiene su propósito, ¿no? Puede ser un órgano, puede ser diferente. Entonces tú me decías, ¿cómo lo llamabas? El hecho de autoeliminarse. Apoptosis. Apoptosis, bien. El otro día me comentaba y me pareció interesante, o sea, no sé si sabéis, pero según me contaba Daniel, todas las células tienen apoptosis, que quiere decir que en el supuesto caso que una célula, ¿no?, corrígeme si me equivoco, deje de hacer aquello para lo que ha venido a hacer, automáticamente se autoaniquila, ¿es así? Sí, ahí, bueno, la naturaleza es sabia, o el cuerpo es sabio, o Diosito es sabio, ¿no? Sí. Entonces, todo lo viejo tiende a desaparecer porque ya no funciona como algo nuevo o reciente, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene un mecanismo que cuando ya no está funcionando adecuadamente, muchas de las células tienden a activar este mecanismo que se llama apoptosis. Y decías que las células de cáncer eliminan este mecanismo y siguen viviendo, por eso se genera toda la distorsión. Es correcto, ¿no?, que genera. Vale. Es correcto, sí. Sí, de hecho buscan alguna manera de sobrevivir, ¿no? Es que la energía, como decía, no sé quién lo decía, pero lo decía alguien, ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces yo creo que cualquier organismo, y desde un punto de vista lo hablamos consciente, tendemos a decir que es bueno o malo. Y todo, como bien decías tú un día, todo tiene su función, no es ni bueno ni malo. Entonces, ciertamente, cuando una célula o un virus, algo, quiere seguir existiendo. Correcto. Entonces, yo lo que hemos hablado a veces, que creo que la medicina, a veces tradicional, o la medicina que hemos vivido más en Occidente, yo la llamo que a veces entramos en una forma de extinguir, ¿no?, o de matar, no de transmutar o de trascender o ayudar a que esta célula, pues a lo mejor ya no es necesaria en este organismo o en este órgano, pero sí puede ser válida a otro nivel, ¿no? Llámalo dimensional o llámalo de consciencia, ¿no? Que quizá ahí entra la parte oriental, ¿no? Trabaja de otra forma. Sí, de hecho, bueno, claro, no digo nada en contra de lo que ya existe, porque pues hay investigación. Todo es válido, ¿no? Está ¿no? claro. O sea, aquí lo hemos dicho muchas veces, respetamos cualquier forma, ¿no? Cualquier creencia, cualquier técnica, simplemente estamos aportando, ¿no? Otra posibilidad, que también claro, para un tema que es importante, como sabemos, ¿no? Sí, de hecho, esta manera y esto fue pues igual, ¿no? Por sentimiento de que pues el tío no quería quimioterapias, entonces pues ahora investiga más y busca más. Y precisamente más que empezar a solo agredir más a las células, buscamos alguna manera de que, pues esa fue la teoría precisamente, de que darles como los requerimientos, el medio de que necesitan para estar bien sin necesidad de estar como cambiando su configuración. Sí,
Entonces, lo que yo he entendido, ¿no? Cuando tú me has comentado cosas, y corrígeme también si me equivoco, es que tú como trabajas es a través de componentes, ¿no? Biológicos para equilibrar de alguna forma lo que el organismo produce naturalmente, que ya él sabe, ¿no? El organismo yo creo que es inteligente, está creado inteligentemente, él sabe crear sus propias defensas, sus propios, ¿no? Anticuerpos, pero el tema es que al generarle nosotros un estrés, al meterlo en un entorno que no está adecuado, él empieza también a generar sus propias defensas. Entonces, de alguna forma, cuéntanos cómo trabajas entonces para encontrar ese balance, ¿no? Ese equilibrio de nuevo en el organismo. Sí, claro. Bueno, pues hasta el momento nada es como determinante, ¿no? Sin embargo, parto de lo que ya funcionó. No solo con el tío, sino con más personas. Sí, pues con las personas que has trabajado así con tus pacientes. Hay una cosa que le llamamos enzimas. Entonces, esos son como cuando haces una construcción. Bueno, disculpen si lo si lo explico de una forma tosca. Aquí no somos técnicos, es mejor que lo expliques a un nivel, lógicamente, que las personas pueden entender, ¿no? Gracias. Sí, las enzimas son como cuando vas a hacer una casa, ¿no? Puedes tener todo el material, el ladrillo, el cemento, no sé qué más lleve, arena. Pero si están solo en montones, pues no es tu casa, necesitas quien pegue el ladrillo, ¿no? Quien haga el cemento, lo revuelva y haga todo esto, ¿no? Entonces, esos trabajadores en el cuerpo le llamaríamos enzimas. Ajá. Entonces, una de las tantas cosas que hacen las células cancerígenas es que no oxidan la glucosa, sino la fermentan. Es decir, no ocupan oxígeno, es como una fruta cuando la dejas a que se echa a perder, ¿no? Ajá. Entonces, lo que les ha ayudado mucho a este tipo de pacientes que hemos tenido oportunidad de tratar es que reactivamos esos mecanismos metabólicos. Hay una cosa que se llama ciclo de Krebs, que células cancerígenas no lo ocupan nuestras células sanas. Bueno, hasta donde me quedé, ¿no? Igual si alguien ya encontró un Nature nuevo, pues podrían compartirlo. Que no lo compartan, sí. Pero bueno, hasta donde me quedé, las células cancerígenas solo fermentan, ¿no? Es como si se echaran a perder como el azúcar que está en la fruta. Uh-huh. Entonces lo que intentamos hacer a través de las enzimas es que se vuelva a oxidar, a ocupar el oxígeno, uh-huh, y se pueda reactivar este ciclo que le llamamos ciclo de Krebs, uh-huh, que no está activo en los pacientes. Secundariamente, un factor muy importante para que se desarrollen células cancerígenas es que tiene que haber inflamación. Entonces esta es una manera indirecta de ayudar a que desinflame el organismo. Ahora, no solo las enzimas, ¿no? También necesitamos algo que nos ayude a fortalecer el sistema inmunológico o activarlo. Claro, esto no lo hago solo, ¿no? De hecho, también estamos en colaboración con doctores egresados del Instituto Politécnico Nacional, del UNAM, que, bueno, ya hay varios protocolos. Uno de ellos, por ejemplo, es la activación de linfocitos T. Esas son unas células que de forma natural empiezan a comerse los tumores, ¿no? Por alguna razón están presentes, pero no activos. Entonces lo que se hace pues es activarlos para que se empiecen a comer también los tumores. Ajá. O sea, resumiendo, lo que haces es a través de componentes biológicos naturales, como hablábamos, que son enzimas, ¿no? Me decías, células troncales, ¿no? Que llamáis ahora células madre, ¿no? Que se hablan, a partir de ahí le ayudas al cuerpo de alguna forma a reequilibrar lo que él de forma natural hacía antes, que era la producción, ¿no? Natural de estos componentes. Sí, bueno, con células troncales como hay que irse con mucho cuidado, ¿no? Pero sí, lo que le llamamos terapia celular sí se ocupa. Uh-huh. Más que nada porque células troncales o células madre o células mesenquimales de repente tienen factores de crecimiento que pueden, al contrario, pues como hacer crecer más los tumores. Entonces, bueno, esto de biológicos, yo creo que ha sido como lo que ha revolucionado la medicina actualmente. Uh-huh. Sin embargo, sí es recomendable que la gente se acerque con un especialista, ya que pues esto, automedicarse pues puede ser como todo lo contrario, ¿no? Sí, la idea de vosotros complementáis, lógicamente, para que también las personas que están escuchando, ya las terapias, o digamos, ¿no? Los tratamientos que estáis teniendo, de alguna forma también, Daniel lo que hace con su equipo es también equilibrar, ¿no? Toda esta parte y acompañar, en casos incluso de radio, de quimio, acompaña, lógicamente, a que tengas más energía, ¿no? Que tengas más... Es correcto. Es la idea, que tengas un equilibrio en esos componentes naturales que el cuerpo hace, pero debido al estrés ha perdido.
Sí, de hecho... O también los que queráis ver una opción de vía natural, ¿entiendes? También pues a través de las enzimas, a través de todo esto que estamos hablando también se puede hacer. Sí, claro, en lo que podamos ayudar, pues estamos a sus órdenes. Muy bien. Se me iba la idea. Sí, de lo que llamamos cuando se reactiva el ciclo de Krebs, empiezan a tener como moléculas que le llamamos de ATP, que el sistema inmunológico ya puede ocupar para activarse. Sin embargo, ya aquí pues también depende de la persona en que quiere ocupar esa energía. Muchas veces el estarse enojando constantemente o las preocupaciones, ¿no? La ansiedad que te acaba. Entonces, pues ahí se acaba como toda tu energía que se produce a través de la alimentación o de estos biológicos. Y pues jamás el paciente va a recuperarse. Entonces pues sí, también es bueno llevar como una terapia complementaria. Sí, psicológica. Porque el que los pacientes no disminuyan sus niveles de adrenalina, en pocas palabras, no hablando bioquímicamente, de cortisol y todas estas sustancias, no va a haber mejoría, ya que muchos de los medicamentos se investigan en ciertas circunstancias. Al cambiar esas circunstancias, esos medicamentos no van a hacer efecto, ¿no? Ajá. Muy bien, Daniel. Pues si te parece, acaba de llegar nuestra ¿qué tal? siguiente invitada. Sí. Mariana, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues nos estaba platicando. Gracias a Daniel y ahora seguiremos hablando. Claro, seguro recurriremos a ti nuevamente. Nos estaba compartiendo desde la parte biomédica cómo es el acompañamiento, porque él entra como biomédico, tuvo una experiencia con un familiar, entonces cómo llega ese acercamiento desde lo natural a este proceso. Entonces, hace ratito que compartimos con nuestra audiencia, los invitados que íbamos a tener, decíamos, viene una persona que nos ayuda, que viene a ayudar a renacer. Así es. Entonces, si nos quieres compartir desde ahí, ¿cuál sientes tú que es tu función en este sentido? Bueno, más que nada, pues agradecerles la invitación, agradecerles todo, que esté yo aquí presenciando esta parte del radio. Se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, ya estamos aquí en tranquilidad. Y pues yo tengo una experiencia directa con el cáncer. Soy paciente o era paciente oncológica. De alguna manera, me ayuda a reconocerme como ser humano. El cáncer viene a mí a poder complementar esta parte del ser de energía que somos. Me ayuda a vivir intensamente la vida. Me regala el simple hecho de vivir, armonizando con el medio ambiente. Realmente el medicamento que nos dan en los hospitales es completamente abrasivo para nuestra salud mental, nuestra salud física. Yo realmente decía, a veces las personas no es que mueran del cáncer tal cual, sino es de todo el medicamento y todo el complemento que se da, porque te dicen es cáncer y es una manera impactante de poder tener en tu vida. Es cáncer igual a muerte. Muchas personas relacionan esta palabra y no saben qué es lo que sucede después de un cáncer, porque te incapacita totalmente. O sea, el cáncer no nada más es una enfermedad personal o individual, es una enfermedad colectiva, porque no solo enfermas tú, sino todo el ambiente, todo la pareja, la familia, todas las personas que tenemos a nuestro alrededor es la que se invade también con esta situación, con este estrés, con este mal vivir que nos regala el cáncer. Que aunque puedo presenciar la manera en cómo el cáncer viene a hacer una reestructuración en mi vida, no solamente de manera física, sino de manera cultural, de manera energética. Viene a enseñarme a aprender a vivir, porque viene a decirme cómo cuidarme. En el momento en que yo acepto al cáncer como parte de una enseñanza, es cuando me regala el momento de vivir. Así es. Como tú comentas hace ratito, ahora ya tu conciencia te permite decir, era un paciente oncológico, que me imagino que es como les llaman, ¿no? Médicamente cuando empiezan en este tratamiento. ¿Qué sugerirías o qué sugerirían los dos que están en la línea natural sobre este tema? ¿De qué otra manera se les puede, si es que a fuerza hay que etiquetarlo, ¿no? ¿Qué otra etiqueta
se podría poner? ¿Cómo transmutarían ese nombre? ¿En qué lo transformarían? Para dejar de ser un paciente oncológico, que desde ahí también otra vez, ¿no? Los nombres, las letras entran en el cerebro y es un cortocircuito. ¿Cómo los podrían llamar? ¿Cómo que los lleve a este camino de renacimiento? Ok. Wow, las damas primero. Es una muy buena pregunta. Bueno, yo no me considero una mujer que una sobreviviente. Realmente esa palabra a mí me choca, porque sobrevivir es como agarrarse de algo y seguir a fuerza en un lugar donde ya no quieres estar. Yo me considero que renací. Somos renacientes del cáncer, no somos unas sobrevivientes. Renacemos, volvemos a reestructurar, es como una nueva oportunidad de cambio. Okay. Tú lo que me decías una cosa muy interesante, y es, ¿qué es lo que hiciste justo antes de que iniciase tu proceso de recuperación? Bueno, al principio fue como un proceso muy difícil al no aceptar. Como que yo decía, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Si yo sé que soy joven, que trabajo, que me cuido, que me alimento bien, ¿por qué yo? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? Entendía por muchas culturas que me decían es que es un castigo. Fíjate bien en lo que estás haciendo. Eres muy enojona. Tus emociones te están llevando a eso. Y yo decía, pero si yo soy psicóloga, ¿cómo puede ser posible que mis emociones y todo, o sea, ¿de dónde viene esto? Y me doy cuenta que no es ni un castigo, ni es por emociones tan fuertes como dicen, sino es más reestructurar desde la parte interior del ser humano. El cuerpo te va avisando, tienes unas ciertas muestras de que algo está pasando y que tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir. Ya no es tanto cómo empiezas a actuar ante situaciones, sino qué haces con esas situaciones. Cuando yo empiezo como en esta parte de no aceptar, de renegar, de que todo me dolía, de que ya quería como irme de aquí porque tenía cáncer y la gente me veía diferente, no tenía cabello, y te sientes diferente. Pero entonces viene en mí un aprendizaje. Si ya me decían que ya no iba a haber nada que hacer conmigo, lo que yo podía hacer era, bueno, pues entonces voy a morir bien. Ese fue el momento clave para mí. Cuando yo dije, así es, cuando dije voy a morir bien. Y me rindo a la enfermedad, por así, la acepto. Y es cuando digo, pues bienvenida. Y ahí es donde se rompen todos los esquemas y me empieza a regalar el admirar un amanecer, el maravillarme con el brote de una flor, el que me decía a mi familia, ¿qué quieres hacer? Vamos a la playa, ¿qué quieres comer? Te damos todo. Y lo único que me interesaba era un abrazo, una sonrisa, ver a las personas que me quieren junto de mí. Eso era lo que realmente me llenaba. Entonces dije, pues voy a morir en paz. Quiero estar en paz. Empecé a perdonar a personas que según yo me habían lastimado y a perdonarme, porque yo había lastimado. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no morí, sino que empecé a mejorar. Casualmente empecé a renacer. Cuando yo me abandono a la idea de decir, pues si me voy a morir, que sea bien. Y me regalan el momento de la vida. Empezar a sentir el pasto en la palma de en la planta de mis pies es maravilloso. Es una cosa, híjole, que yo experimento al abrazar un árbol, al deslizarme por una resbaladilla, que es una cosa tan simple pero tan maravillosa, a columpiarme en un columpio. Es maravilloso sentir esa parte de mí. Sí, aquí si pudiera agregar como algo más. Muchas veces, o con los pacientes que me ha tocado atender, muchas veces ni siquiera saben a qué están enojados, contra quién, o qué es lo que les duele, o sea, ni siquiera ellos mismos saben. Aquí lo que podría como sugerir, a reserva de lo que ustedes comenten, es que nosotros funcionamos a través de sistemas, entonces muchas veces nosotros queremos tomar como roles que no nos corresponde, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hijo quiero ser a lo mejor el papá de mis papás, ¿no? Y eso me trae como conflictos. Entonces de repente pues se generan muchas creencias que a lo mejor no son las adecuadas. Entonces el regresar como al sistema que es tuyo, naturalmente, ¿no? Al sistema tuyo o natural, como que desde ahí empiezas a
mejorar o a funcionar como debes de funcionar. Que es muy interesante porque tú le llamas sistema, nosotros hemos hablado de la esencia, que al final es eso, regresas a ti, a tu casa, sí, a ti mismo. Al inicio nos compartí aquí que sobre un texto de una médico francesa, de una autora francesa, que ha estado investigando mucho sobre bloqueos mentales, físicos, emocionales de cada enfermedad. Y justamente cuando se habla de cáncer, ella dice... Bueno, es una investigación suya que en realidad Hammer ya lo ha hecho, ¿no? Sí, entonces, ya hay mucho científico estudiando los temas. Y precisamente habla de el enojo hacia uno de los padres o hacia ambos. No es el enojo, es el rechazo incluso, que ella misma lo menciona. ¿Qué sucede desde la parte psicológica? ¿Qué sucede? No nos permitimos sentir rechazo por los padres porque culturalmente no está, que yo diría religiosamente no está permitido. Sí tiene que ver con cultura, pero influida por la religión, porque tienes que honrar a papá y a mamá. Entonces no te puedes permitir sentir ese rechazo. Sí, pero lo sientes. O sea, una parte de ti la siente, que es una de las vertientes que va generando esas células cancerígenas, que explotan al final del día, dependiendo de las decisiones que vas tomando. Entonces, aquí es... La invitación puede ser muy fuerte si entra a la mente, pero si lo abres a que todo lo que tú sientes está bien por el simple hecho de sentirlo, entonces es aceptar el rechazo. Es decir, primero, para poder sanar las heridas, para llegar al perdón, necesitas aceptar lo que sientes, sin juzgarlo. Lo que tú sientes no es bueno ni es malo. Por lo tanto, si lo que tú sientes o has sentido durante mucho tiempo es rechazo, algún repudio hacia alguno de tus padres, por las razones que sean, date permiso de aceptarlo. Después lo sanas, lo liberas, pasas por el perdón y llegas al amor. O sea, eso puede, el proceso de sanación. No es negarlos. Ese es un primer proceso, como dice David, el perdón y después el amor. De un proceso de sanación es un círculo. Entonces empiezas ahí en esa aceptación del rechazo, de lo que sea que sientas hacia tus padres o hacia uno de ellos. Vas atravesando todo el círculo, que puede ser igual al proceso de duelo, que cada quien tiene sus etapas distintas, pero todas las atraviesas y terminas en el amor. Es el mismo círculo. Acepto ese rechazo, acepto lo que siento, porque eso me lleva a descubrirme, a descubrir a mi papá o a mi mamá como ser humano, que hizo lo mejor que pudo desde lo que tuvo en su momento, pero yo no puedo llegar ahí si antes no acepto lo que siento, porque mi energía está... enfocada en rechazar lo que estoy sintiendo, que era lo que hablabas de las células, por eso me parece tan interesante. Es muy interesante, una célula, lo hablaba Daniel antes también, una célula quiere seguir viviendo y tiene su propósito y misión de vida, convertirse en lo que sea, en un órgano, ¿entiendes? En una pierna, o sea, en cualquier tema, y si no hace su función, también tiene un problema, empieza a degenerar, igual que los seres humanos. Exacto. Correcto. Entonces, por eso es tan importante esta parte. No invertimos demasiada atención y energía, emociones, en rechazar lo que siento de toda la vida. O sea, puedo tener 40, 50 años y todavía no acepto que hay una emoción fuerte. Pongámosle nombres: odio, rechazo, reniego, el que sea. Para que yo la pueda transformar, la tengo que ver. Me tengo que permitir decir sí. Solemos justificar nuestra historia de vida. Solemos justificar y decir, bueno, mi papá no estuvo, pero es que entonces, y la historia. Pero no la digo yo, la dice mi mente, pero dentro de mí hay una parte que está rota, que siente ese hueco, que siente ese vacío, que se siente lastimada. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De permitirte darte cuenta que estás lastimada. No se trata de voltearte y entonces decir, mamá por tu culpa, papá por tu culpa. No va por ahí, no se trata de culpar. Simplemente colocas a cada quien en el lugar que le corresponde en tu historia de vida y en tus emociones y en tus dolores para poderlo ir trabajando. La gente que ya ha atravesado ese proceso, que son que han renacido como tú, que hay ya cada vez, afortunadamente, cada vez hay más personas que están renaciendo desde un cáncer. Y desde otras enfermedades. Se habla de cáncer porque es de las más comunes, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Igual de potentes o fuertes. Sí, de fuertes. Entonces, para las personas que en familia hay cáncer y hay el miedo latente todo el tiempo, es que en mi familia, mi abuelo se fue de cáncer, mi papá se fue de cáncer y estamos esperando a ver a cuál de nosotros. No hay que esperar nada ni irnos a través del miedo. El miedo debilita las células. El miedo debilita el sistema inmunológico. Correcto. Entonces, si tú te pasas la vida desde el miedo a la expectativa, mejor empieza a trabajarlo. Empecemos a ver en las historias familiares desde dónde viene el rechazo a uno de los progenitores, porque además
se crea o no se crea en todo lo transgeneracional, en que las cosas van pasando de generación en generación, existe. Un cáncer es probable que, ¿no?, llegó en la familia en otra generación, no lo trabajaron, no había tal conciencia, se hereda a la generación que sigue, no se trabaja, llega contigo. Y tú eres la afortunada que trabaja con ello para romper en toda la generación. Aunque yo no tengo ningún antecedente de cáncer. Claro. Esa es como una parte importante. Y como lo decías de las emociones, aprender a conocerlas, hay una parte fundamental como prevención. Los niños cuando lloran, las mamás no dejan que lloren. Entonces empezamos a disfrazarnos con diferentes máscaras. Entonces, cuando estamos preocupadas, por ejemplo, como mamás, que el hijo no llega temprano, estamos con la preocupación y lejos de mostrar preocupación, mostramos enojo. Sí. Entonces llega el hijo y ¿dónde estabas? ¿Por qué estabas tan hasta tarde? La cachetadota, ¿no? Ese, Por el estrés, y ese enojo, claro. y, lejos de decir es que me preocupa, es que me quedé muy preocupada. Empezamos a vivir la vida con estas máscaras, no reconociendo. Incluso yo he hecho como profesional ejercicios a la gente que me visita para consultas de qué es lo que sientes, y mucha gente ni siquiera sabe o no sabe percibir lo que está sintiendo. Enojo, sí, pero a ver, vamos, y empezamos a desglosar ese según enojo, y realmente lo que era tristeza. Claro. Es impresionante cómo podemos vivir con este tipo de máscaras, y que empieza desde muy chiquitito, o sea, no llores. Sí, pero hablar de no llorar, No pero grites. los hombres no lloran. Exacto. O sea, vosotras todavía, pero es que pensar los hombres, y me incluyo con Daniel y en todos los que estáis aquí, o sea, no puedo llorar, pero ¿cómo que no puedo llorar? Entonces, como bien dices, me guardo entonces todas esas emociones hasta que estallen y me salgan en una enfermedad como esta, ¿no? Como cualquiera. Sí, y que al final, bueno, debemos de aprender a conocer nuestro cuerpo, porque el cuerpo da señales antes, Sí, no hay mucho antes. necesidad de llegar a un cáncer. Hoy lo veo yo así. Sí, es totalmente. como la última alternativa que tu ser te Te avisa y te va diciendo a nivel Sí. celular y a nivel energético, porque al final de cuentas somos energía Sí. moviéndose en este campo atómico limitado al fin de cuentas. Sí. Entonces, de alguna manera nos hacen llegar la información a través de estos conflictos físicos. Sí, de todas formas, otro día hablaremos, cuentas el tema energético, no es hoy, pero sí, los que ya sabéis sobre chakras, ¿no?, o centros energéticos, que es totalmente normal, ¿no?, en la medicina oriental, ¿no?, y en la cultura oriental. Como bien dices, antes de incluso de impactar en el cuerpo, ya hay un desorden, ya hay un desequilibrio en el sistema energético, como bien dices, del cuerpo, al sistema de chakras. Y como cada chakra, de alguna forma, influye en un órgano determinado, va al órgano determinado. Pero vamos, ya lo hablaremos otro día, ¿no? Así es. Sí. Estamos teniendo comentarios en Sí. redes sociales. Manden datos para contactar a Daniel, por favor. Nan Alcalá, claro que sí. Sí, al final daremos ya los datos. Sí, y Ya podemos los saber. anotamos también aquí, Nan. Gracias. Armando Priego, vamos, Marianita, eres la mejor. Nan Alcalá, Armandito. informes, por favor. Nan, sí, te hacemos llegar los informes con mucho gusto. Gracias a las personas que nos están escuchando. Hagan sus comentarios. Les vamos a dar nuestros contactos por si quieren saber más, tener más información. Estaremos haciendo eventos, talleres para trabajar desde la conciencia, el origen emocional, los bloqueos mentales, creencias que nos llevan a enfermedades. En un momento les estamos compartiendo los informes. Gracias. Me gustaría que nos platicaras los dos, contigo, por ejemplo, ¿cuál es el apoyo que más necesita? Más o menos comentabas hace rato, un abrazo, Sí. un beso. ¿Cuál es el mejor apoyo que pueden dar las personas que están fuera, que están fuera y no? Porque también son parte, ya nos comentarás tú sistémicamente también cómo influye, pero ¿cuál es el mejor apoyo, la mejor ayuda que pueden brindar las personas que están alrededor? Y tú nos lo comentas desde ayudante, tú estuviste afuera, ¿no? Sí, es fundamental cuando tú te sientes mal físicamente y que las personas llegan y te dan un abrazo, o incluso te dicen, cuentas conmigo para lo que quieras. Pero siento muchas veces que ese cuentas conmigo siempre es como de dientitos para afuera, debo de reconocerlo. Porque pues en casa yo no había quien trapeara, o no había quien lavara el traste, o quien lavara las sábanas que anoche había vomitado. Y hay gente que no lo hace. Esa es una ayuda fundamental, que no hay que decirlo. Hay que llegar y hacerlo. La gente que está cerca, los familiares, y si hay amigos cercanos, es llegar a hacerlo, porque
tú como paciente vas a decir, no, gracias, todo está bien, no, gracias, todo está bien. Pero desgraciadamente en casa se vive una situación súper fuerte, porque no solamente estás sufriendo el familiar con verte cómo estás desgarrándote a través de estos tratamientos tan fuertes. Y si es la mujer y la madre, como bien dices, eso es un problema serio. ¿No? Sí, es un problema serio en ese aspecto. Yo lo viví de alguna manera. Yo tenía muchas ganas de decirle a mis hermanas, a mis cuñadas, por favor, trapéame el cuarto, ¿no? Que ya no aguanto, cámbiame las sábanas, o cosas así, que esas cosas no se ven. O cuando no había quien llevar a mis hijos, llamar por teléfono y decir, pues es que me dijo que iba a estar, ¿no? Siempre me iba a apoyar. Entonces, oye, un favor, ¿me puedes llevar a mi hija? Y el decir, híjole, no puedo. Entonces, no digas que estás claro, dispuesto a ayudar cuando no se puede. Ese es como un choque fuerte. Como paciente no es todo lo que te duele a ti, es lo que duele a los seres queridos. Eso es lo impactante. O sea, por mí yo no había otra opción, yo tenía que seguir, pero ellos al verme sufrir es una cosa impactante, y yo verlos sufrir, eso es lo que te acaba. ¿Cómo sientes que podría ayudar una persona, no de la familia nuclear, sino puede ser hermanas, tus hermanas, cuñadas, primos, o sea, cercanos a la familia, que en este caso serían tus hijos, por ejemplo? ¿Cómo sientes que ellos podrían haber apoyado de lo que tú dices, desde el dolor que ellos viven? Tú no puedes, eres la mamá, eres la que sostiene, y yo no puedo. ¿Cómo sientes que hubiera o que pueden ayudar las personas cercanas que quieren hacerlo y a lo mejor no saben cómo? Así es. No llegar a decir lo siento o no decir nada. Omitir cualquier tipo de palabra con acciones. Eso es fundamental. Hablar con acciones. No el tocar un hombro y decir, aquí estoy. Bueno, si aquí estás, demuéstralo. Es con acciones, no acercarse al paciente. Yo había momentos en que no podía ni siquiera oler un aliento porque me vomitaba ahí mismo, ¿no? Pero pues acercarse al papá de mis hijos, a mi mamá, acercarse a ellos, eso, la gente que lo hizo alivió mucho estrés. Okay. La importancia también de empezar a ver. Hay alguien que dijo que el humor es el mejor, y creo que fue Jodorowsky, por cierto, que el humor, el sentido del humor es el mejor sanador. Así es. Entonces, ante una enfermedad solemos como pobrecita. Lo viví muchísimo. ¿No? Sí. Mi hija... El invalidar a la persona no tiene sentido, ¿no? Terrible. No tiene sentido. Mi hija le daba pena ir que yo fuera al colegio por ella. Hasta que de pronto le dije, oye, nena, tú estás privilegiada porque no todas las mamás tienen cáncer. Entonces ella como que empezaba a reflexionar. El hecho de que una ocasión saliera de bañarme sin cabello, sin cejas, súper delgada, y mi hijo, el mayor, me dijera, mamá, pareces Voldemort. Y todos empezamos a reírnos. Entonces ese humor ayuda bastante. O el hecho de no poder comer y todo el tiempo en el baño vomitando. Y yo le decía, no sean gachos, vuélvanse ustedes bulímicos para vomitar todos juntos. Entonces todo el mundo reía ahí. Y es parte del paciente tomar la actitud. Porque si empiezas tú a autoconmiserarte, decir, es que yo, pobrecita de mí, perdiste. El hecho es que veamos esto como una gran oportunidad. Una ocasión, llegando a un restaurante, mi hija le dice a los comensales, ¿qué le ves? ¿Por qué te le quedas viendo? Deja ver, que nunca has visto una persona con cáncer. Y yo mi respuesta fue, oye, soy artista. Así se sienten las artistas cuando llegan a algún lado, te acosan con la mirada. Y pues si quieren ver bien, pues que me vean bien, y me quite el turbante. Entonces ellos, lejos de molestarse, empezaron a reír. Sí, no, es importante. Total. Es muy importante que el paciente, no los familiares, el paciente tome una actitud. De todos modos, si te vas a ir de este mundo, te olvidas del cuerpo, de las sensaciones de la comezón, de la sed, de todo eso, te olvidas. Solamente vas a trascender. Y si te quedas aquí, es porque tienes una gran oportunidad de hacer las cosas diferentes, ayudando. Sí. Total. Daniel, tú, desde tu punto de vista, desde fuera, ¿no? De la enfermedad y ayudando, ¿no? A la gente. Sí, claro, pues una sí es cuando llegas con el paciente, como que la primera impresión, que a lo mejor no debes de hacer, ¿no? Pero al menos ya me pasa de repente los gestos, que llega así de... sí. Y voy a atender a este paciente, ¿no? Entonces es difícil, yo sé que para todos es difícil porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones. Sin embargo, pues, como no verlo como
como un bicho raro, ¿no? Sino como alguien que es parte de nosotros y que nosotros pudiéramos estar en esa situación, ¿no? Primero como pensar qué nos gustaría o cómo nos gustaría que nos trataran si nosotros estuviéramos en esa posición. Algo que he visto mucho de las circunstancias o de las variantes que se necesitan para que un paciente salga adelante es, bueno, primero ya lo dijo, ¿no? Que el paciente tenga la iniciativa y las ganas de querer salir adelante. Segundo, la unión de la familia también, porque si la familia está con pleitos, enojos, entonces el paciente como que se crea un ambiente de no tranquilidad, que es lo que necesita al final del día el paciente, ¿no? Lo contrario a la adrenalina, bueno, lo contrario al sistema simpático sería el sistema parasimpático, que sería la tranquilidad. A lo mejor llegar y, bueno, por ejemplo, alguno de los pacientes que me hablaba, le hablaban todos los días para ver cómo estaba, ¿no? Entonces él estaba fastidiado del teléfono. Sí, claro, porque de un día para otro, pues, tampoco es como mucho, ¿no? Y lo peor del caso es que pasa 1 mes o 2 meses y te olvidan. Sí. Te olvidan totalmente. Yo lo comentaba el otro día con Gaby. Oye, ¿qué pasa con la gente que ya después de 2 años se olvida? Se olvida? Y ya nadie sabe si estás ahí, si no estás ahí, dónde estás o qué pasa con tu vida. Sí. Porque en realidad, híjole, es que al final termina siendo un acto egoísta. Les invito de verdad a que reflexionemos y revisemos. Usualmente yo voy a ver a la persona porque yo siento que debería, si no soy una mala persona, yo. Así no me es. importa cómo se sienta el que se siente mal, sino yo Así tengo es. que quedar bien. Y además, como qué día va a ir más gente a visitar para que me vean mi vean, rasca, para que claro, me vean, porque claro. no puedo sacarme una selfie y subirla a Facebook, ¿no? Sería muy descarado, entonces mínimo que me vean. Entonces, es muy fuerte, pero yo creo que todos en algún momento, si no lo hemos hecho, lo hemos considerado, lo hemos pensado, es un acto extremadamente egoísta. Piensa tú que quisieras, o de repente hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Es que tiene que verse como un cuarto de una persona enferma. No, es que es al revés, es que regálale vida. O sea, si su viaje es el que vaya a hacer, pues llévale, a lo mejor flores no, porque resulta que al final, pero a lo mejor era alérgica, estornuda, se rieron, porque quisiste hacer un bien, terminas llevando flores, pero al final es vida. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué le gustaba? Y entonces pienso en la persona antes de este proceso. No en el enfermo, es que a mí las palabras ni siquiera me gustan, ¿no? Dime. De hecho, perdón que te interrumpa, un patrón, digamos, de conducta encontrado en casi todos los pacientes, que yo creo que donde agarran más energía, más que con los medicamentos y con la alimentación, es como el motivo o lo que les inspira. Entonces, hay pacientes que he atendido de 84 años y yo digo, pues ya vivió, ¿no? Bueno, lo digo, ¿no? Se lo digo a ellos, yo lo pienso. Con mucho respeto. Y digo, y este señor quiere dar toda su fortuna por a lo mejor conocer a sus nietos, por a lo mejor ver graduar o salir de la universidad a sus hijos, no sé. Entonces, quizá a lo mejor ahí es un punto, ¿no? De saber qué es lo que les falta por hacer a las personas. Muy bueno. Y partiendo de ahí, a lo mejor puedes ayudar o contribuir más a que logre ese sueño. Al final del día todos nos vamos a morir en algún momento, Sí, ¿no? claro. Pero al menos... De hecho, yo hice una lista de anhelos. Dependiente. De anhelos, ni siquiera Sí, debe dependientes. ser. Era como mi lista de anhelos y ni siquiera la llevaba yo en orden. O sea, se cumplía hoy algo un anhelo que de repente fue como algo importante para mí, viajar sola. Entonces, tuve la oportunidad y palomeó ese anhelo. O sea, no iba realmente en orden, sino como se iba tenía presentando. como esta noción de que era lo que me faltaba según yo hacer. Y después se complementaba y al rato ya quería hacer 1000 cosas. Y con una se complementaban 10. Entonces es algo bonito que el paciente pueda tener este tipo de anhelos, pero la actitud de una persona que está alrededor de un paciente con cáncer, con una enfermedad degenerativa, yo creo que es importantísimo. Sí. En alguna ocasión el hecho, como tú dices, de es que estamos en un lugar de enfermos. Shh, no hablen. Entonces yo arriba, en la parte de arriba, escuchando el jajaja y el jijiji en la cocina. Y decido bajarme arrastrando por las escaleras. Entonces me quedé a la mitad de la escalera.
cuando por ahí pasa mi hijo y me dice, mamá, ¿qué haces? Y todos, Mariana, ¿cómo cocina. es posible? Y yo, llévenme a su desmadre, Sí, porque claro. yo quiero esto. Claro. No me Madre, tengan sí. arriba en silencio. Sí, claro. Y todos, o sea, si van a estar aquí reunidos por mí, mínimo que esté yo. Claro, claro, ¿No? es que eso es, o te pregunta, es muy importante aquí también preguntar, tú decías de repente, que aquí también es trabajar cuando una persona no está bien, está en desequilibrio, no me gusta decir enferma, pero es esto, no en desequilibrio, tiene algún síntoma, algún malestar, pregúntale, ¿cómo te puedo ayudar exactamente? Porque también a veces desde afuera no sabes, o sea, tú dices, a lo mejor para ti era un poco obvio pues que me cambien las sábanas, pero a lo mejor desde afuera dices, y si se lo toma mal, ¿no? Si es como, tu sábana está vomitada, me la llevo, o sea, también que la persona que necesite esa ayuda sepa también pedirla, que está bien. Si la gente, a lo mejor hay días que te dicen, aquí estoy para ti, a lo mejor uno se queda, pero a lo mejor para ese uno es importante también que le digas, un favor, ¿me puedes ayudar a trapear? Así ¿Me puedes hacer es. una sopita rápida para cuando lleguen mis hijos? ¿Me podrías ayudar con...? Que al final también es lo mismo que pedirías de ayuda si llega alguien y estás con 25 cosas que hacer y el tiempo encima y te están ayudando, ¿en qué te ayudo? Sí, a esto, a aquello, porque también es romper tu propio esquema y paradigma de soy el paciente, y que ahorita lo comentas, ¿no? Y entonces cuando eres paciente es que ya no hay pacientes, lo vemos en psicología. ¿Sabes una cosa, ¿no? Gaby? Me encanta la idea de poder, yo en algún momento he tenido oportunidad de apoyar y de acompañar a personas que han pasado por mi situación, y yo mi regalo es, déjate querer. Claro. Sí. Hoy estás en el momento de pedir lo que quieras. Recibe. Si te quieres parar de cabeza, diles que te paren de cabeza, porque todo van a hacer. Ujú. Hoy es el momento de chiquearte y decir, ¿sabes qué? Quiero camarones. O ¿sabes qué? Quiero la fruta exótica. Te la van a conseguir. Entonces, déjate querer. Claro. Y lo importante, ¿qué tanto sabes recibir? Recibir, eso es lo Porque que- como mamá estás acostumbrada a dar, a dar, a dar. Y cuando llegan a querer darte, no lo permites. Ujú. Entonces, ese como dices, oye, te cambio las horas y a veces uno por pena. No, ¿cómo crees? No, déjate querer, ya Sí, todo está sí. perdido. Sí, Ahora es momento de recibir. claro. Bueno, tenemos los últimos minutos, ahora sí que ya estamos como muy cerca y queríamos por lo menos que deis vuestros datos, ¿no? Y despedirnos. Yo voy a hacer una reflexión última y un día la compartía con Daniel, es la responsabilidad de la enfermedad es nuestra, no es de los doctores, no es de los psicólogos, no es de los terapeutas. O sea, no podéis esperar, es No que es de la usted familia. no es de la familia, es que no me ha curado, no. Te tienes que curar tú. O sea, Así tenemos es. que curarnos nosotros. Y también una cosa muy importante, perdón antes para que Sí, sea sí. muy Sí, rápido. adelante. Cuando la familia te empieza a ver porque estás enferma y todos van a visitarte, es padre. Es muy cómodo. Y te alivias y te olvidan. Empiezas a sentirte mejor y te olvidas. Te olvidan de que estás ahí. Entonces, como ser humano, tu resistencia al olvido te vuelves a seguir enfermando. Sí. Hay que tener mucha conciencia de cómo quieres ser tratada Genial. y ser tratado, porque tú te provocas de nuevo otra situación para que vuelvan a regresar a verte. Yo creo que lo vamos a hacer es otro programa, pero Sí. os vamos a traer Oh, definitivamente, porque como veis esto es un tema muy amplio Sí. y os vamos a traer individualmente para que tengáis más tiempo, ¿no? De explayaros. Entonces, Mariana, dinos tus datos. Ok, yo estoy en Cholula, mi consultorio está justo enfrente del estacionamiento del tren turístico en Cholula, mi número es 5543 73 81 32. Muy bien. Ahí pueden ¿Me lo mandarme puedes repetir, WhatsApp, por favor? claro que sí, 55 43 73 81 32. Ahí pueden mandarme WhatsApp, llamarme, De acuerdo. lo que gusten. Muy bien. Daniel, tus datos. Pero a mí me pueden, bueno, viajo mucho, entonces sí sería bajo previa cita. Me pueden contactar al 2226 61 05 55. Repite, por favor. 2226 61 05 55 o en la página de Facebook estoy como Daniel Peralta. Daniel Peralta. Tenías también Biomedic. Ahí había un Biomedic email, ¿no? Health. Sí, vale. correcto. Biomedic Health. Sí, Vale, lo pasaremos también, de todas formas, por... Aquí les dejo Sí, el claro. teléfono. Y queda grabado, o sea, el programa queda grabado, lo vamos a subir, como siempre, a nuestras redes sociales. Pues nada, desde mi parte, agradeceros mucho vuestra presencia aquí hoy. Espero que podamos ampliarlo mucho más Claro que sí. y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Acuérdense de
a caminar, a andar consciente, ¿no? Todo lo que nos sucede en la vida es andarlo consciente. Muchas gracias, Mariana. Sí. Gracias, Daniel. Esto es un equipo, es una red, como bien decimos. Red Terapia Amor es una red consciente para la reconexión del amor en la tierra. Entonces, personas como ustedes que se van sumando, estoy segura que podemos también contribuirles a ustedes que se van sumando en cada programa y en cada me gusta que le dan a nuestra página. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguro los tendremos de visita otra vez. Entonces, síganos en redes sociales. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Gaby. Gracias. Ayúdanos a andar conscientes en este viaje llamado vida. Te esperamos la siguiente semana. Red Terapia Amor. Andar consciente.